Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Dios les bendiga. El día de hoy compartiremos con ustedes el paso a paso de este bonito cuello bufanda realizado en la técnica de 2 agujas o palitos. Súper fácil y reversible, porque lo vamos a tejer en punto de Santa Clara y en un punto calado por lazadas. Para tejerlo hemos utilizado aproximadamente 130 gramos de lana indicada para las agujas del número 4 o de 4 milímetros y la hemos usado doble, en este caso en color así un poquito tabaco y en el color un poquito crema, ¿sí? Hemos combinado estos dos colores, pero tú puedes hacerlo en el color de tu preferencia, y hemos usado agujas de 9 milímetros y solo un par de botoncitos. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, amigas, vamos a empezar a tejer nuestro cuellito bufanda en la técnica de 2 agujas, para lo cual utilizaremos agujas de 9 milímetros de grosor, unas tijeras, un par de botones que te gusten a ti, que vayan a tono con el color de lana, y en este caso yo voy a utilizar una lana del grosor para agujas de 4 milímetros, ¿sí? Como pueden ver allí, pero la voy a usar doble y me gustó combinar así estos dos colores. Y la marca que uso es Perlita Lancaster, la que siempre he usado y les muestro, sino que aquí ya la puse doble y estaba tejiendo, por eso me queda muy poquita. Aproximadamente 130 gramos de lana, tomando en cuenta los dos colores, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a tejer después de haberles dado la lista de materiales. Bien, miren, esta bufandita que he tejido aquí, que luego se va a convertir en un cuellito, porque la vamos a doblar, está tejida tan solo con 16 puntos y la verdad que se hace en un par de horas. Súper facilita. Si quieres hacer un regalo, un obsequio y no tienes nada a mano, pues puedes usar el bello arte de las 2 agujas, y con solo 16 puntos, unos 70 y tantos centímetros de largo, tienes lista un cuello bufanda que puede servirte como un regalo precioso, sobre todo porque está hecho con amor desde nuestras propias manos. Y como les digo, miren, en agujas de 9 milímetros de grosor, 16 puntitos y solo 2 carreras, así como lo escuchas, solo 2 carreras. Parece increíble, pero con 2 carreras que se repiten a lo largo de todo el tejido vamos a lograr tener esta bonita puntada que lleva Santa Clara y punto calado. ¿Cómo vamos a tejer? De la siguiente manera. Imaginemos que hemos montado nuestros 16 puntos y vamos a empezar la primera carrera tejiendo todos los puntos en punto derecho, así como están viendo aquí, todo en punto derecho. Los 16 puntos, después que montamos o urdimos los puntos, vamos a tejer todos los puntos en punto derecho. Así. Toda la primera carrera va a ser así. 16 puntos que están en nuestra aguja derechos. ¿Sí? Listo. Ahí está. La segunda carrera va a ser así. Vamos a tejer el primer punto derecho. Levanto la hebra o hago una lazada y tomo 2 puntos juntos del derecho por atrás, así, ¿sí? Bien. Luego levanto la hebra por segunda vez y tejo 2 puntos juntos del derecho por atrás, segunda vez. Luego levanto la hebra, 2 puntos juntos del derecho por atrás por tercera vez, y luego levanto la hebra y 2 puntos juntos del derecho por atrás por cuarta vez, ¿sí? Y luego continúo tejiendo el resto de puntos en punto derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Termino en punto derecho. ¿Qué voy a hacer en la siguiente carrera? Repetir la carrera número 1. Todos los puntos derechos. Todos los puntos en punto derecho. De principio a fin, la carrera tercera sería igual a la primera. Y la cuarta carrera igual a la segunda, porque como les dije, solo son 2 carreras que se repiten a lo largo. Vamos a dar la vuelta y nuevamente repetimos la carrera número 2. Un punto derecho,
levanto mi hebra, 2 juntos del derecho por atrás, una vez, levanto la hebra segunda vez, 2 juntos derecho por atrás, segunda vez, levanto la hebra tercera vez, 2 juntos del derecho por atrás, tercera vez, levanto la hebra cuarta vez, 2 juntos del derecho por atrás por cuarta vez, y termino tejiendo todos mis puntos en punto derecho, ¿sí? Si lo estás haciendo para un niño solamente serán 60-65 centímetros. Si es para un adulto, de 75 a 80 centímetros. Bien, miren, así es como se va a apreciar nuestra... Primero es una bufandita porque es un tramo largo y luego le vamos a dar la forma de cuello. Ahora, si tú quieres tejerla como bufanda, pues alcanzas 1,50 m, 1,60 m en esta misma manera y la usas como bufanda envuelta en tu cuellito. Ahora, si quieres hacerla mucho más ancha, pues en vez de 16 puntos vas a poner 20 puntos, ¿sí? Y vas a tejer siempre la mitad más 1 de lo que tienes en punto calado y la mitad menos 1 en el punto Santa Clara, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos 16 puntos y tejo 9 calados porque tejo el primero derecho y luego 4 pares, que serían 8 en punto calado, serían 9 allí. Y el resto que me queda lo tejo en punto derecho, ¿sí? Pero siempre debes montar una cantidad de números pares y el calado debe usar un número más que la mitad de todo. Bien, una vez que ya hemos tejido así, yo les voy a dar la medida aquí. No se preocupen si se hace un poquito de lado porque así se hace el tejido de lado. Miren cómo queda aquí. Esta parte como que se recoge, ¿sí? Pero todo eso forma parte de lo bonito de esta bufanda que mide acá 38 centímetros, lo que quiere decir que mide 78 centímetros porque está de 2, ¿sí? 76, perdón, 76 centímetros, como les decía, de 75 a 80. Bien, una vez que ya estamos allí, vamos a rematar nuestros puntitos, ¿sí? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. A ver, aclaramos la imagen. A ver, dejo el primer punto derecho, segundo punto derecho, paso el punto anterior por encima, siguiente punto derecho, anterior por encima, siguiente punto derecho, el anterior por encima. Y así vamos a rematar todos los puntitos hasta el último punto. Miren, ahorita vamos a llegar a la parte de las hebras o lazadas del punto calado y también lo vamos a hacer igual. Miren, aquí está la hebra, la tejemos como si fuera un punto y pasamos el otro por encima. Y así continuamos hasta el último punto. Así vamos a terminar con todos los puntitos, con los 16 puntos que tenemos en nuestra aguja. Ahí está, listo, miren, así ha de verse. Vamos a cortar la hebrita, dejando un tramito largo por si tenemos que coser. Ajustamos el último puntito y así se ve nuestro tejido. Ahora les voy a mostrar aquí, vamos a ordenar un poquito. La parte de la parte Santa Clara, del punto en Santa Clara, va a ir para arriba, ¿sí? Así. Y la parte de la puntada elástica va a ir para abajo. Y miren lo que les decía aquí, creo que se puede ver. Ahora vamos a ver allí. Miren, esto queda así de lado y esto también queda de lado. ¿Por qué? Porque cuando traigamos así nuestro cuellito, vamos a poner los botones aquí. A ver, quiero que se vea bien. Así, miren, esto va a quedar de lado y vamos a poner los botoncitos aquí, o también podemos poner esto hacia abajo y los botoncitos aquí, ¿sí? Bien, ahí está nuestra bufandita ya casi terminada y lo que vamos a hacer aquí es tomar esta hebrita que nos ha quedado para poder dar unas puntadas aquí y traer esta parte de aquí cosida hasta acá. Bien, miren, cualquiera de los dos lados, este o este de acá puede ser el derecho. Si hace un momento yo lo puse así, lo iba a poner así, pero luego me gustó más por este lado, pero tú lo puedes poner por el lado de tu preferencia, ¿sí? Entonces yo lo voy a poner así, voy a dar unas puntaditas acá y mis botones ya no los voy a poner así, sino los voy a poner aquí al filito, así, ¿sí? Entonces ahora les voy a mostrar cómo es que lo vamos a coser.
Bien, yo he ensartado mi agujita en esta lanita que me está quedando de aquí, ¿sí? Del remate de los puntos, y voy a tomar esta esquinita así, y donde empieza la esquina voy a empezar a dar unas puntaditas, nada más que unas puntaditas, ¿sí? No tienen que ser muchas costuras, y puede ser un poquito alejado también. Como estamos cosiendo con la misma lana, pues no se va a notar la puntada que vamos a dar. No vamos a estirar ni nada, simplemente a lo que da el tejido, así, ¿sí? Ahí está. Se dan cuenta que no se nota porque estamos usando la misma lanita con la que hemos tejido. Llegamos aquí y vamos a perder esta puntadita por aquí atrás. Bien, aseguramos por aquí y perdemos la hebrita. Vamos a cortar y ya está prácticamente armado nuestro cuellito cruzado, que hemos hecho también en otras puntadas y nos queda muy bonito, ¿sí? Bien, con esta parte de aquí también voy a coser. A ver, vamos a acomodar esto. Ahí está. Voy a asegurar nada más esta hebrita que me está quedando y la voy a llevar por aquí atrás, que ya la podemos perder entre el mismo tejido, ¿sí? Ahí está. Listo. Aquí miren, por este lado de acá también vamos a dar una puntada, pero no vamos a llevar esto hasta acá, ¿sí? Sino ahí donde da, donde queda, allí le vamos a dar una puntadita para poder asegurar. Bien, por aquí entonces he dado unas puntaditas, como les dije, asegurando para que no se mueva. Y ahora sí, los botones, que no son para botonar y desabotonar, sino simplemente un adorno. En la mitad de esta franja de Santa Clara coloco un botón y en la otra mitad coloco el otro botón. Como los coso como tradicionalmente se cosen los botoncitos, ¿sí? Acá no hay nada especial. Entonces cosemos los dos botoncitos y luego vamos al maniquí para ver cómo quedó nuestro cuellito, esta vez en la técnica de 2 agujas, ¿sí? Termino aquí entonces y nos vemos ya con el cuellito puesto en el maniquí. Y listo, queridas amigas, así es como queda nuestro cuellito bufanda tejido en la técnica de 2 agujas. Tan solo en un par de horas, si no eres muy experta, puedes tener realizado este cuellito. Y si eres una experta, pues hasta en 40 minutos. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejerlo y compartas con nosotros las fotos de tus trabajos a través de nuestra cuenta de Facebook o de Instagram. Será hasta una próxima oportunidad y no olvides suscribirte a la fanpage y también a este canal si aún no lo has hecho, porque serás notificada por YouTube de cada uno de los videos que subimos, y a través de la fanpage podrás recibir asesoramiento completamente gratis de cada uno de nuestros tejidos. Muchas bendiciones y ya nos veremos en otra próxima oportunidad si Dios lo permite.